La razón por la que quise hacer este video es porque algunas personas en redes sociales, también por ahí algunos conocidos y gente que me conoce y que sabe lo que hago, me han llegado a preguntar que cómo se pueden empezar a meter a este mundo del diseño UI UX. También incluso algunos amigos me han preguntado qué es lo que hago en mi trabajo. Entonces por ahí se me hizo interesante hacer este video para explicarles un poquito más de qué es esto y pues si les interesa cómo se pueden empezar a meter a esto y tal vez eventualmente incluso conseguir un trabajo en esta área. Ok, muy bien. Este video es principalmente para tres perfiles, yo diría. El primero es para diseñadores que ya se dedican, no sé, al diseño de identidad corporativa, al diseño editorial, a la fotografía o a cualquier área de diseño o ilustración, pero que les interese pues este tema y quieran tal vez empezar a entrarse a todo esto. El otro tipo de personas que creo que podrían interesarles este video es a lo mejor a los desarrolladores que a lo mejor ya han trabajado con personas que se desempeñan en este rol de diseño UI y UX y que tal vez les gustaría empezar a explorar esa área o incluso que ya la conocen y quieren tal vez hacer la transición, ¿no? de cambiarse a ese, digamos, ese cambio de carrera. Y finalmente es para las personas que pues tengan curiosidad por ahí del tema, que les interesa saber un poquito más. También este video es para ustedes. Ok, muy bien. Antes de comenzar a cubrir los puntos que son indispensables, me gustaría compartirles un poquito ahí de mi background, de contexto. Yo soy diseñador gráfico, estudié diseño gráfico y desde que empecé a trabajar por ahí de mitad de carrera, a mí siempre me llamó la atención la tecnología, las cosas como el mundo web, las aplicaciones y todo esto. Entonces cuando yo estaba pues empezando, yo pues tenía en mente que me quería ir por ese lado. Entonces pues a mitad de carrera empecé a trabajar y afortunadamente pude empezar en esa área y pues de ahí me empecé a desarrollar, ¿no? De hecho en ese punto pues digamos que mi rol era diseñador web, no diseñador UI o diseñador UX, y digamos que fue evolucionando. Todo este mundo se mueve muy rápido, entonces digamos que en ese punto era diseño web y fue cambiando y ahorita por ejemplo ya hay otros términos por ahí como diseñador de productos digitales, y ya pues empieza a especializar más digamos toda esta área, ¿no? Te puedes enfocar a lo mejor solo en UI o solo en UX. En mi caso a mí me gustan las dos cosas, entonces pues por eso digamos que también me he mantenido como en un poquito de las dos. Además de que en muchos lugares lo siguen manteniendo como un mismo rol, el de UI UX, entonces por eso pues también digamos se le puede llamar así también, dependiendo a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, uno de los puntos que creo que son críticos ya para ir empezando es que tienes que conocer el proceso de trabajo. Es un proceso tal vez un tanto pues que se ha ido como cambiando. Hay también muchas metodologías para trabajar los proyectos de diseño de productos digitales, pero digamos que la más común yo diría que está basada en la metodología de Design Thinking y pues que tiene como diferentes partes el proceso, ¿no? Entonces el hecho de conocer ese proceso yo lo considero que es clave porque de ahí parten ya diferentes actividades que realizamos. Por ejemplo, en la etapa inicial, que es la de empatizar, muchas veces realizamos entrevistas, platicamos con los clientes. El punto es conocer y, como lo dice la fase, empatizar con el problema, con quiénes son los usuarios que van a usar lo que estés diseñando. Entonces conocer, bueno, esa es la primera parte del proceso, pero el hecho de conocer todo el proceso es como lo más básico y yo diría que hay que empezar por ahí. La segunda parte es definir. En esta parte digamos que nos referimos a ya que tienes la información, ya que empezaste a indagar en el problema, pues definir así bien claro cuál es el problema a resolver, cómo se va a resolver, quiénes son los usuarios para los que vas a resolver ese problema, cuáles son las metas, qué es lo que se quiere conseguir con el proyecto. Y pues todo esto se puede hacer con diferentes métodos que ya ustedes pueden, digamos, profundizar en esa parte, pero en cada una de las fases que os voy a mencionar pues hay diferentes métodos para digamos como cumplir o pasar por esa fase. Y la siguiente fase también es la parte de la ideación. Una vez que ya tienes definido el problema, la siguiente parte es como
pues empezar a trabajar. Y esa es la parte en la que yo creo que la mayoría de las personas que están ajenas es cuando se imagina el diseño, que es la parte esta donde estás empezando a bocetar, a arrojar ideas, a hacer brainstorm y pues a buscar la solución, ¿no? Después de la ideación y ya que tienes a lo mejor ideas claras, la siguiente parte es la parte de hacer un prototipo. En este caso nos referimos, me puedo referir a lo mejor a hacer wireframes o hacer incluso los diseños de las pantallas y pues a lo mejor de trabajar un prototipo con esas pantallas, conectarlo y hacerle como agregarle funcionalidad en cuanto a diseño. Que puedas, por ejemplo, si haces clic en cierta cosa, que te lleve a cierta otra pantalla, que se abra un panel, que se abra un menú, que se abra un modal, y ya lo que sea que estés diseñando, como que darle esa interactividad al diseño, digamos que sería esa parte. Y la parte final, que es probar. Este punto es muy importante y que muchas veces se deja fuera y que creo que es clave en el proceso, es el hecho de probar tu diseño con los usuarios que se definieron al inicio y pues de esta forma validar si tu diseño cumple o no y está resolviendo la necesidad para la que estás diseñando. Y pues también en este punto, digamos, este proceso es iterativo, es decir que pues si ya lo pruebas con usuarios, ves que algunas cosas no funcionan, la idea es regresar a la edición o al prototipado, ajustar y seguir el proceso otra vez hasta que, digamos, estés en un punto en el que veas que se están resolviendo los problemas de manera adecuada y que está funcionando tu solución. Ahí es cuando, digamos, que ya sería el otro paso, que es ya colaborar con desarrolladores y pues, digamos, llevar a cabo la solución, ¿no? Que no se quede solo el diseño. Y yo creo que ese es otro de los puntos que son muy importantes para una persona que se quiere dedicar a esto, es poder colaborar y pues, digamos, entenderte con los desarrolladores. Y pues en esto implica, no sé, el tema de que conozcas cosas como HTML, CSS, que no es necesario, pero te ayuda mucho a poder entender cómo lo van a resolver y cómo van a implementar tus diseños. Bueno, como les decía, esto es como lo que les mencionaba anteriormente, es como todo el proceso. Ya más específicamente, cosas que se requieren es pues obviamente para pues conocer todas esas fases y los métodos que se utilizan en cada fase pues para llevar a cabo esas, digamos, esas tareas, ¿no? Uno de los puntos que les mencionaba es el tema de prototipar y diseñar interfaces. Este punto es clave y es muy necesario. Algunas aplicaciones o programas que se utilizan para esto puede ser Sketch, Adobe XD, Figma y pues algunas otras que andan por ahí. Al inicio recuerdo que llegué yo a utilizar Adobe Illustrator para hacer diseños, o anteriormente a eso se utilizaba Adobe Fireworks, pero bueno, esas herramientas todo el tiempo están cambiando y de hecho, no sé, diría que cada cierto tiempo la mayoría de las personas nos vamos hacia una y luego hacia otra, pues dependiendo las necesidades del mercado y la industria. Pero eso es un punto muy importante, conocer esos programas, saber utilizarlos y poder sacarle la mayor ventaja. Ok, ya que conoces, digamos, el proceso, que sabes cuáles son las diferentes fases del proceso, que sabes cómo emplear las diferentes metodologías, ya que conoces los programas, yo lo siguiente que les recomendaría es empezar a hacer proyectos o empezar a armar un portafolio relacionado a UI UX. Esto lo pueden hacer de diferentes formas. Obviamente la primera o la más obvia es pues conseguir clientes y empezar a trabajar pues digamos proyectos relacionados y después agregarlos a tu portafolio. Al inicio es complicado tal vez porque pues si no tienes un portafolio para empezar con clientes, pues digamos que no puedes empezar ahí a que se empiece a mover todo, ¿no? Entonces otro consejo que les daría es que podrían buscar, no sé, asociaciones o organizaciones sin fines de lucro que necesiten ayuda. Regularmente este tipo de organizaciones siempre necesitan, no sé, un sitio web, necesitan una ayuda con sus digamos, no sé, programas o aplicaciones que utilicen. Entonces les recomendaría a lo mejor empezar por ahí, a lo mejor hacerlo, pues digamos, gratis, que les sirva más a ustedes para aprender y que puedan empezar a agregar ese tipo de proyectos a sus portafolios. Otro punto importante de eso, que de hecho tengo un video acerca de portafolios, por ahí se los voy a dejar el link por si les interesa, pero otro punto por ahí importante es que los portafolios siempre es recomendable, además de poner el producto final, hablar del proceso, hablar de cómo resolviste el problema, a qué situaciones te enfrentaste. Todo este proceso es muy útil a la hora de cuando vas a una entrevista y te preguntan, tener eso ya, digamos, descrito ayuda mucho.
Entonces es algo que les recomiendo bastante. Ok, adicional a todo lo que ya les comenté, que yo diría que es como lo más esencial, otra cosa que es muy valiosa es que, bueno, esto ya tal vez no es específicamente del diseño UI UX, pero que definitivamente les va a ayudar. Uno de ellos es el tema de presentar con clientes o digamos, tener habilidades de presentación. Eso te ayuda mucho para que cuando trabajas un proyecto y lo presentas a tus jefes, a tus clientes o a quien sea que se lo estés presentando, pues digamos que puedas explicar correctamente cómo lo resolviste, por qué tu solución resuelve el problema, etcétera, ¿no? Y digamos que es un poquito como también de labor de venta. Entonces, tener esas habilidades también te sirve mucho. Muy relacionado a esto es el tema de comunicarte correctamente y pues digamos saber comunicarte de forma oral, de forma escrita, es muy útil. También por ahí el tema del inglés es muy importante porque también mucha de la información que está girando alrededor de esto, como tendencias, noticias, etcétera, mucho de ello es en inglés. Entonces es muy recomendable que si no saben, pues les recomiendo por ahí que aprendan. Y finalmente el punto que creo que es muy importante es que pues todo esto realmente es muy nuevo y está cambiando constantemente. Entonces otra recomendación que les haría es que estén continuamente leyendo y aprendiendo, porque digamos que no sé, de un año a otro muchas cosas empiezan a cambiar y ya ni hablemos de, no sé, un lapso de 5 años, cambian muchas cosas. Entonces es algo que los que nos dedicamos a esto tenemos que estar continuamente aprendiendo cosas, ¿no? Y bueno, creo que aplica en muchas áreas, pero en esta área también es muy importante. Muy bien, eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, por ahí me pueden escribir en mis redes sociales, que se las dejo en la descripción, o si no, por ahí en los comentarios, y con gusto les contesto. Nos vemos.